Segundo libro de Crónicas 7, del 11 al 16. Dice la palabra de Dios. Pacto de Dios con Salomón. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y se mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Vamos a leerlo todo hasta el 22. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Amén. Dice la palabra que Salomón construyó el templo que estaba en el corazón de su padre David. Terminó pues la casa de Jehová y terminó la casa del rey. Todo lo que él se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Aquí en esto tenemos una primera enseñanza. Lo primero que Dios nos dice es que debemos preocuparnos primero por la casa de Dios, primero por el templo, primero por esta casa antes que por la casa nuestra. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros debemos ofrendar, diezmar, sacar todo lo que le corresponde al Señor, todo lo que es para esta casa. Preocuparnos por el estado de esta casa, preocuparnos por todo lo que necesita esta casa. Y cuando nosotros hacemos esto, nosotros somos bendecidos. Pero cuando no lo hacemos, nuestro trabajo es en vano. Muchas veces, cuando nosotros trabajamos, los ingresos que nosotros recibimos no se ven, porque no le estamos dando al Señor. Y esos ingresos se van como en un bolsillo roto, ¿verdad? Y vamos a ver en el libro de Ageo 1:6 lo que dice la palabra. Ageo 1:6 dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos,
os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. No cosechamos bendición sin dar para Dios. Tenemos que darle al Señor para nosotros poder cosechar esa bendición. Dice también en Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y dice Proverbios 27:18, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor recibirá honores. Amén. Bueno, seguimos. Salomón le oró a Dios, eso lo vemos en el capítulo 6. Él le oró a Dios y Dios le responde. Dice aquí la palabra, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dice, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bueno, aquí tenemos la segunda enseñanza. ¿Qué es lo que nos pide el Señor en esta noche? El Señor nos pide que nosotros nos humillemos. Dice, si se humillare mi pueblo en el cual su nombre es invocado. Nosotros somos ese pueblo, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios. Nosotros, dice el Salmo 100, que nosotros somos pueblo de Dios y ovejas de su prado, ¿verdad? Nosotros somos nación santa, somos linaje escogido, somos real sacerdocio. Entonces, nosotros somos ese pueblo al que el Señor le está hablando, al que le está diciendo si se humillara. Entonces, vamos a ver qué es humillarse. ¿Qué es humillarse? Hay varios significados. Inclinarnos en señal de sumisión, ya sea con nuestra cabeza o doblando nuestras rodillas. También dice que es poner de lado nuestro orgullo, es poner de lado nuestra soberbia, es poner de lado nuestra altivez, nuestra arrogancia. Es quitar nuestras vestiduras sucias delante de Dios y quitarnos las máscaras, quitarnos todo el pecado que podemos llevar, quitarnos y reconocer que nosotros le hemos fallado al Señor. Cuando nosotros nos creemos más que los demás, cuando nos creemos indispensables, cuando pensamos que si yo no estoy haciendo, no soy partícipe de esto que se está preparando para el Señor, si yo no estoy ahí las cosas no salen bien, eso no es humildad, ¿verdad? Eso es soberbia, eso es creerme que más que los demás, o sea que yo soy el que puedo, que yo soy el que hago las cosas bien. Cuando creemos que todo lo conseguimos por nuestros propios medios y nos vanagloriamos de ello, también eso es no ser humilde. Vamos a leer en el versículo, en el libro de Daniel, en el versículo 4:30. Daniel 4:30. Daniel 4:30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Está hablando aquí el rey Nabucodonosor. ¿Y qué dice? Él habla yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad.
O sea, él no está reconociendo ahí a Dios para nada, sino que todo lo hizo él. Pero vamos a ver lo que pasa con el rey Nabucodonosor antes de él. Resulta que este rey tuvo un sueño, y en ese sueño él vio un árbol grande, un árbol que dice que la copa del árbol llegaba hasta el cielo, y que se hacía fuerte y que se veía desde todos los confines de la tierra, que su follaje era hermoso, que daba fruto y que todos se podían alimentar. Decía también que en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, y por debajo moraban las bestias del campo. Este sueño, él le pide a Daniel que interprete ese sueño. Pero además de eso, él también vio un vigilante santo que descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía que derribaran el árbol y cortaran sus ramas, que quitaran el follaje y dispersaran su fruto, y que se fueran las bestias que estaban debajo de él y las aves de sus ramas. Él le dice a Daniel que le interprete este sueño, y Daniel le dice: tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, le dice Daniel, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre el Señor, sobre el rey. Le dice que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra las cepas de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Entonces, hasta que el rey no se humillara y no reconociera quién es el que gobierna, él tenía que dejar pasar todo ese tiempo para que Dios volviera a perdonarle, ¿verdad? Para que él, después que se humillara delante de Dios, él, como dice la Biblia, que Dios exalta al que se humilla. Amén. Bueno, cuando el rey, dice aquí que cuando el rey se estaba paseando en el palacio real de Babilonia, fue cuando dijo eso: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y dice la Biblia que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dice: así te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres. Te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Nosotros no debemos vanagloriarnos, no debemos exaltarnos, no debemos, porque la gloria y la honra es para Dios. Amén.
Dice que en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Él habla aquí, dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él es soberano y él hace como quiere. Amén. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores, mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, hermanos, la soberbia hay que desecharla, la arrogancia hay que desecharla, la altivez hay que desecharla. Nosotros no somos nadie, dice el Señor, ¿verdad? Nosotros muchas veces nos jactamos de que nosotros somos superiores, de que nosotros somos los que sabemos, pero nosotros lo que sabemos se lo debemos al Señor. Lo que tenemos se lo debemos al Señor. Dice en el libro de Proverbios que riquezas, honra son la remuneración de la humildad y del temor a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos nada, todo se lo debemos al Señor. Pero sigamos, vamos a Filipenses 2, Filipenses 2 del 1 al 11. Filipenses 2 del 1 al 11. Y tenemos humillación y exaltación de Cristo. Dice la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Amén. Bueno, después que Dios nos dice que nosotros debemos humillarnos, también nos dice que debemos orar, ¿verdad? ¿Y qué es orar? Orar es comunicarnos con Dios. Orar es estar en intimidad con Él. Él no desecha nuestra oración, Él escucha nuestra oración. Él siempre está dispuesto, Él está las 24 horas del día dispuesto para que nosotros nos acerquemos a Él en oración y ruego,
¿verdad? Dice la Biblia también que cuando nosotros le oramos en lo secreto, Él nos recompensa en público. Debemos orar en todo momento, no orar cuando lo necesitamos, sino en todo momento, ¿verdad? Dice la palabra, orar sin cesar. En la mañana cuando nosotros nos levantamos, lo primero que debemos hacer es presentarnos delante del Señor, presentarnos delante de Él. ¿A quién debemos nosotros saludar primero? A nuestro Dios, ¿verdad? Debemos buscar de su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Debemos tener disposición, debemos entregarnos, concentrarnos, no distraernos, apartarnos para Él, porque muchas veces cuando vamos a orar surgen inconvenientes, surgen cosas, entonces debemos apartarnos y estar como evitar distraernos, sino buscar un lugar donde podamos estar a solas con Él sin tener ningún tipo de distracciones. Debemos orar, siempre debemos orar y pedirle en el nombre de Jesús, pero debemos orar sin hipocresía, debemos orar con reverencia y debemos orar en todo momento, aún por la situación que nosotros estemos pasando, ¿verdad? Miremos, por ejemplo, Jonás cuando estaba en el vientre del pez, él oró desde el vientre, oró al Señor y el Señor lo escuchó y fue vomitado por el pez. Entonces, no importa en el lugar donde tú te encuentres, no importa lo que esté pasando, como pasó con Pablo y Silas, que estaban en la cárcel, tenían los pies metidos en el cepo y sin embargo ellos oraron, alabaron al Señor. ¿Y qué pasó? Que las puertas fueron abiertas y las cadenas fueron rotas. Amén. Pero también vemos a Ezequías. Ezequías también, cuando cayó enfermo, Dios envía al profeta Isaías, y el profeta Isaías le dice que ponga en orden su casa porque él va a morir. ¿Y qué hace el profeta? ¿Qué hace Ezequías? Él llora y el Señor ve su llanto, ¿verdad? Ve su llanto. ¿Y qué pasa? Que le da 15 años más de vida. Amén. Entonces el Señor siempre nos va a escuchar en el lugar donde nosotros estemos, podemos clamarle al Señor porque Él va a estar siempre atento a nuestras oraciones. Pero así como nosotros oramos en secreto, también el Señor quiere que nosotros oremos juntos y en armonía, que oremos aquí en la congregación, Cuando nosotros nos congregamos para orar, nos unimos en una sola fe, un solo clamor, y esa oración también llega al Señor. El Señor también nos dice en Santiago 5, del 13 al 16, busquémoslo. Bueno, dice, es 5 del 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, ¿verdad? Cuando nosotros nos congregamos podemos hacer eso, podemos orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Nosotros tenemos este lugar para nosotros orar, para nosotros ayunar, para nosotros vigilar, pero muchas veces no lo hacemos. Se hace el llamado, pero pocos son los que responden, ¿verdad? Y dice la Biblia que nosotros debemos buscar a Dios en todo momento. Yo les decía ahorita, no cuando estemos pasando por una necesidad, no cuando el Señor nos coloque una prueba, porque es difícil cuando nosotros pasamos por esos momentos dolorosos y entonces buscamos de Dios afanosamente. Cuando nosotros debemos buscar, debemos afanarnos, dice la Biblia que debemos afanarnos por las cosas espirituales, porque las demás son añadiduras y el Señor nos las da, ¿verdad? Amén. Lo otro que dice el Señor es buscar en mi rostro. A nosotros, cuando se nos pierde algo, nos afanamos buscando lo que se nos perdió, ¿verdad? A mí hace poquito se me perdió mi carterita, el día que habíamos regresado de allá de la campaña que estábamos haciendo en Palermo, y yo buscando mi carterita por todos lados y no la encontré. Llegué a mi casa y nada. Si no es porque mi hijo me dice, mami, mire que si tiene un billete de 10,000 pesos que me preste ahí, fui a buscar y a dónde mi cartera. Entonces, bueno, mi hijo ese día tuvo más fe que yo en ese momento, porque yo decía, no, ya se perdió mi cartera, ya se perdió la cartera. Imagínense si eso fue por aquí cerca. Sin embargo, mi hijo vino, oyó un carro y se vino a buscar la carterita y adivinen que la encontró. Estaba en el suelo la carterita con mi plata, tenía 80,000 pesos y ahí estaba. Entonces la gloria es para Dios, amén. Muchas veces ahí fallamos, por lo menos yo fallé porque yo dije, ya esa platita se perdió, pero no se perdió, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces cuando a nosotros se nos pierde algo, nos afanamos buscando aquello, pero el rostro de Dios también tenemos que buscarlo con ese afán, con esas ganas, con ese deseo, con esa pasión. Pero no buscarlo tanto por lo que Él nos pueda dar, sino buscar su persona, buscar conocerlo más, buscar que el rostro de Él resplandezca en nosotros, buscar sentir su abrigo, sentir su presencia, buscarlo a Él porque queremos más de Él. Después de nosotros humillarnos, después de orar, imagínense, queremos más y más del Señor, ¿verdad? Ya humillados, postrados, llorándole, queremos más y más del Señor. En Él podemos descansar y podemos experimentar todos sus atributos. La Biblia dice en el primer libro de Crónicas, 16, 11, 12. Alguien que me ayude que lo lea. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, hacer memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Amén. Entonces, primeramente, lo que nosotros debemos hacer es buscar el rostro de Dios antes de buscar otras cosas. Amén. En estos días, el fin de semana creo que fue, me llama mi cuñada, me escribe por WhatsApp y estaba tomando, ahogando las penas en la cerveza, ahogando la pérdida de su hermano en la cerveza. Y me escribía por WhatsApp y me decía, mi hermano, que yo era la única hermana de él, la única mujer, y estoy aquí, estoy tomando, estoy llorando, estoy no sé qué. Y yo veía el WhatsApp y a mí también me daba cosas, porque uno pues
Imposible que a uno no le duelan todas esas cosas, pero más me dolía verla a ella en ese estado, llorando y tomando. Entonces yo veía y no le contestaba nada, hasta que al fin le escribí y le dije que si ella con el alcohol iba a revivir a su hermano. Yo le dije, con el alcohol vas a revivir a tu hermano, con el alcohol vas a hacer que él regrese. Te estás perjudicando con eso y además de eso no le agrada a Dios. Mejor busca de Dios, mejor gózate en Él y vas a experimentar la paz verdadera. Se te va a quitar todo eso que tú tienes, ¿verdad? Porque cuando buscamos a Dios, nosotros encontramos la paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que guarda nuestros corazones y que guarda nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, no es el alcohol lo que nosotros debemos buscar para ahogar una pena, para apaciguar un dolor, para escondernos ahí en ese alcohol y después al día siguiente amanecer peor de lo que estábamos, ¿verdad? Bueno, también dice que debemos convertirnos de los malos caminos. ¿Será que en el pueblo de Dios hay malos caminos? Sí hay, ¿verdad? Malos caminos hay en el pueblo de Dios. Nosotros también nos disfrazamos. No esperamos los carnavales, no porque vengan los carnavales, nosotros nos disfrazamos también, ¿verdad? Nos disfrazamos de lobos, nos disfrazamos de ovejas, porque muchas veces aparentamos ser ovejas, ¿verdad? Pero dice la palabra que nosotros debemos desprendernos de toda malicia. Eso lo dice en Primera de Pedro. Desprendernos de toda malicia, de todo engaño, de hipocresía, de envidias. Debemos desechar todo eso, porque nosotros debemos ser un pueblo que ande en la verdad, ¿verdad? Nosotros somos hipócritas. Nosotros somos de doble ánimo, somos de doble cara. Murmuramos aquí y después estamos con la persona que murmuramos como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Por debajito de cuerda hablamos, decimos y después le damos el abracito. Todo eso pasa en el pueblo de Dios, amén. Entonces el Señor nos dice en esta noche que nosotros debemos cuidarnos, ¿verdad? Que nosotros debemos apartarnos de esos malos caminos, que nosotros debemos dejar de hablar engaños, de ser hipócritas, de ser envidiosos y que debemos hablar siempre con la verdad. Veamos lo que dice Miqueas 2:1. Hay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Bueno, Isaías 33:1 dice: ay de ti que saqueas y nunca has sido saqueado. Ay de ti que haces deslealtad, cosa que contra ti nadie ha hecho. Cuando termines de saquear, serás saqueado, y cuando termines de hacer deslealtad, se hará contra ti. También nos dice Isaías 5:20: hay de lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, de todo eso hay en el pueblo de Dios. De todo eso nosotros debemos cuidarnos, porque nosotros debemos cuidar de dañar nuestro testimonio. Amén. Ahora leamos lo que dice Dios cuando nosotros hacemos todo esto que Él nos dijo, que nos humilláramos, que buscáramos su rostro, que oráramos y que nos apartáramos de los malos caminos. Entonces el Señor dice:
Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Cuando nosotros hacemos todo eso, el Señor oye desde los cielos nuestra oración y perdona nuestros pecados. Y dice que sana nuestra tierra. Una vez que nosotros nos humillamos, somos perdonados. Y cuando ya somos perdonados, ya nosotros podemos recibir esa paz, la paz anhelada, ¿verdad? Porque ya sacamos todo eso que nosotros teníamos, todo eso que nos estaba haciendo daño. Amén. Dios pone condiciones y aquí nos puso condiciones. Nos dijo, si se humillaren, si oraren, si me buscaren y si se apartaren de los malos caminos. Igual cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, si quieres por lo menos decir algo, si quieres ver televisión, tienes que estudiar. Si quieres hacer esto, tienes que hacer esto. Así nos dice el Señor en esta noche. Si nosotros queremos que nuestra oración llegue al cielo, debemos hacer todo esto que Él nos dice acá. Pero vamos a leer también lo que dice Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Exacto. Vuelve y nos dice el Señor que debemos humillarnos ante el Señor, que debemos hacer misericordia y que debemos ser justos. Bueno, hermanos, el Señor nos ha hablado, nos ha confrontado, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por esto, hemos pecado, hemos hablado mal, hemos murmurado. Y bueno, Dios nos ha hablado en esta noche, primero a mí, pero recibimos su exhortación, recibimos su palabra, y lo que nos resta es hacer su voluntad para agradarle en todo momento. Amén. Bueno, vamos a estar orando.